Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y buenas vibras. Y bueno, prepárense porque hoy les traigo un vídeo que de verdad me emociona muchísimo compartir con ustedes. Ya saben, en este canal nos encanta viajar, descubrir lugares increíbles y sobre todo vivir experiencias inolvidables. Y hoy tenemos un vídeo especial. Vamos a sumergirnos en una historia de amor, de romance, de celebración y por supuesto de París. Exacto como lo escucharon. Hoy les voy a contar con todo lujo de detalles la increíble aventura de Anne y Kerem en la ciudad del amor, un viaje planeado especialmente para celebrar su aniversario de una manera única y especial. Así que si son amantes de las historias de amor, si les encanta viajar y soñar con destinos románticos, este vídeo es para ustedes. Vamos a recorrer las calles empedradas de París, a descubrir lugares emblemáticos, a vivir momentos mágicos y, por supuesto, a inspirarnos con la historia de Anne y Kerem. Pero antes de que empecemos, y porque me encanta tenerlos siempre cerca, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gusta. Su apoyo es muy importante para mí. Ahora sí, vamos a París con Anne y Kerem. Todo comenzó con una idea: celebrar el aniversario de Anne y Kerem de una manera que fuera inolvidable. Después de mucho pensar y debatir, decidieron que París era el lugar perfecto. ¿Y quién puede culparlos? La ciudad de las luces, con su atmósfera romántica, su encanto único y sus rincones llenos de magia, parecía el escenario ideal para celebrar su amor. El viaje se planeó con meses de anticipación. Anne y Kerem querían que todo fuera perfecto, así que investigaron mucho, leyeron guías de viaje, buscaron recomendaciones de amigos y familiares, y crearon un itinerario que combinaba los lugares turísticos más famosos con algunos rincones secretos y experiencias más auténticas. El día de la partida llegó y la emoción era palpable. Imaginen, Anne y Kerem, tomados de la mano, a punto de embarcarse en una aventura inolvidable en París. El aeropuerto, la espera del avión, las maletas, las últimas revisiones, todo era parte de la emoción. Finalmente el avión despegó y, tras unas horas de vuelo, aterrizaron en el aeropuerto Charles de Gaulle. París, aquí vamos. Lo primero que hicieron, después de instalarse en un encantador hotel en el corazón de París, fue salir a explorar la ciudad. La primera parada, por supuesto, fue la Torre Eiffel. Imaginen la escena: Anne y Kerem, tomados de la mano, contemplando la imponente torre, iluminada por el sol de la tarde. La emoción, la admiración, la magia, todo se unía en ese momento. Subieron a la cima, disfrutaron de las vistas panorámicas de la ciudad, y se tomaron miles de fotos para inmortalizar el momento. Un clásico. Después de la Torre Eiffel, se dirigieron a los Campos Elíseos, la avenida más famosa de París. Caminaron por sus anchas calles, admirando las tiendas de lujo, los cafés con terrazas y el ambiente vibrante de la ciudad. Se detuvieron a tomar un café en una terraza, observando a la gente pasar y disfrutando del ambiente parisino. Un momento de relax y de pura felicidad. Por supuesto, no podía faltar una visita al Arco del Triunfo. Subieron a la cima y disfrutaron de las vistas de los Campos Elíseos desde arriba. Una experiencia impresionante. Pero París es mucho más que la Torre Eiffel, los Campos Elíseos y el Arco del Triunfo. Anne y Kerem se adentraron en los barrios con encanto como Montmartre, donde se encuentra la Basílica del Sacré-Cœur. Subieron a la basílica y disfrutaron de las vistas panorámicas de la ciudad desde lo alto. Caminaron por las calles empedradas de Montmartre, descubriendo tiendas de arte, cafés bohemios y el ambiente artístico que caracteriza este barrio. También visitaron el Museo del Louvre, donde admiraron algunas de las obras de arte más famosas del mundo, como la Mona Lisa y la Venus de Milo. Un festín para los ojos y para el espíritu. Aunque, claro, el Louvre es enorme y hay que ser selectivo con lo que se ve, si no es imposible. Pero lo más importante de este viaje no fueron los lugares turísticos, sino los momentos especiales que Anne y Kerem vivieron juntos. Un romántico paseo en barco por el Sena, admirando los monumentos de la ciudad desde el agua. Una cena a la luz de las velas en un restaurante con vistas a la Torre Eiffel. Un beso robado bajo la lluvia, en un rincón secreto de París. Y por supuesto, la celebración de su aniversario.
Ande y Kerem organizaron una cena especial en un restaurante elegante y romántico. Decoraron la mesa con flores, velas y detalles especiales. Disfrutaron de una deliciosa comida, acompañada de un buen vino. Y sobre todo, disfrutaron de la compañía del otro. Kerem le preparó una sorpresa a Ande, un ramo de flores y una carta escrita a mano, en la que le expresaba todo su amor y su gratitud por estar a su lado. Ande, emocionada, le agradeció a Kerem por ser el hombre de su vida y por hacerla tan feliz. Fue un momento muy emotivo, lleno de amor y de complicidad. Pero la historia no termina ahí. Ande y Kerem también se atrevieron a explorar rincones menos turísticos, pero igualmente encantadores. Visitaron el barrio de Le Marais con sus calles estrechas, sus tiendas de moda y sus galerías de arte. Descubrieron el Jardín de Luxemburgo, un oasis de paz y tranquilidad en el corazón de la ciudad. Pasearon por los puentes que cruzan el Sena, admirando los detalles arquitectónicos y las vistas de la ciudad. También se tomaron el tiempo para disfrutar de la gastronomía parisina. Probaron croissants, macarons, crepes y otros dulces típicos. Saborearon la deliciosa cocina francesa en restaurantes de renombre y en pequeños bistros con encanto. Una experiencia para todos los sentidos. Y por supuesto, no se olvidaron de las compras. Ande y Kerem aprovecharon para comprar souvenirs, regalos y recuerdos de su viaje. Visitaron las tiendas de lujo de los Campos Elíseos, las tiendas de moda de Le Marais y los mercados de antigüedades de Saint-Ouen. Un paraíso para los amantes de las compras. Pero más allá de los lugares turísticos, las cenas románticas y las compras, lo que realmente hizo especial este viaje fue la conexión entre Ande y Kerem. Se amaban, se respetaban y se admiraban mutuamente. Disfrutaban de cada momento juntos, se reían, se abrazaban y se apoyaban en todo. París fue el escenario perfecto para celebrar su amor, para fortalecer su relación y para crear recuerdos inolvidables. Fue un viaje que les cambió la vida, que les enseñó a valorar aún más su amor y a disfrutar de cada momento juntos. ¿Y qué aprendemos de la historia de Ande y Kerem? Que el amor es un viaje lleno de aventuras, de momentos mágicos y de experiencias inolvidables. Que es importante celebrar el amor, cuidar la relación y crear recuerdos que nos acompañen para siempre. Y que a veces el mejor regalo que podemos hacernos es viajar juntos, descubrir nuevos lugares y vivir experiencias que nos llenen el corazón. Durante su estancia, Ande y Kerem también se tomaron el tiempo para disfrutar de actividades más locales. Asistieron a un concierto de jazz en un pequeño club, donde se sumergieron en la atmósfera musical parisina. Visitaron un mercado local, donde compraron productos frescos y saborearon la auténtica comida francesa. Y por supuesto se perdieron en las calles de París, dejando que la ciudad los sorprendiera con sus rincones secretos y sus encantos inesperados. También, una de las actividades más divertidas que hicieron fue un picnic en el Parque de las Tullerías, un oasis verde en el corazón de París. Prepararon una cesta con sándwiches, frutas, quesos, vino y, por supuesto, macarons. Se sentaron en el césped, disfrutando del sol, de las vistas y de la compañía del otro. Un momento de relax y de felicidad pura. Y como en todo viaje, hubo algunos pequeños contratiempos. Un día se perdieron en el metro y tardaron un poco en encontrar la salida. Otro día, les llovió a cántaros y tuvieron que refugiarse en un café. Pero lejos de arruinarles el viaje, estos pequeños contratiempos les hicieron reír y les enseñaron a valorar aún más los momentos especiales. Al final de su viaje, Ande y Kerem regresaron a casa con el corazón lleno de amor, de recuerdos inolvidables y de ganas de volver a París. Sabían que habían vivido una experiencia única y especial, que había fortalecido su relación y que les había dejado una huella imborrable. De regreso a su hogar, Ande y Kerem compartieron fotos y vídeos de su viaje con sus amigos y familiares. Contaron historias de sus aventuras, de sus risas, de sus momentos románticos y de sus descubrimientos en París. Y por supuesto inspiraron a todos a soñar con su propia aventura en la ciudad del amor. En resumen, Ande y Kerem vivieron un viaje inolvidable en París para celebrar su aniversario. Descubrieron lugares emblemáticos, se sumergieron en la cultura parisina, disfrutaron de la gastronomía francesa y sobre todo, fortalecieron su amor. Así que, ¿qué les pareció la historia de Ande y Kerem? ¿Les gustó? Espero que sí, porque a mí me encantó contarla. Espero que esta historia les haya inspirado a planificar su propio viaje romántico, a celebrar el amor y a vivir experiencias inolvidables.
Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su compañía. Me encanta saber que están ahí, del otro lado de la pantalla, compartiendo mis aventuras y mis historias. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció el viaje de Ande y Kerem? ¿Cuál fue su lugar favorito de París? ¿Les gustaría visitar la ciudad algún día? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es muy importante para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.